Vamos a hablar un poquito de lo que son las glándulas anexas al tubo digestivo y lo que sería el aparato urinario, ¿verdad? Y posteriormente Diego va a continuar con lo que es cavidad oral y tubo digestivo. Entonces, voy a hacer más que nada énfasis en las placas, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a empezar con las glándulas salivales. Ustedes saben que tenemos tres glándulas salivales, ¿verdad? Principalmente. O sea, tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las menores son, por ejemplo, las que tenemos en el paladar blando, paladar duro, ¿verdad? Incluso algunas pueden haber en las mejillas. Y las mayores son las tres que nosotros conocemos de anatomía macroscópica, por ejemplo, que ahí serían la glándula parótida, la glándula submaxilar y la sublingual, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con esta placa de aquí. A ver, ¿quién es el valiente que me dice que estamos viendo? ¿O que cree que estamos viendo? Glándula submandibular. Submandibular. Muy bien, esta es una glándula submandibular, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahorita por qué. Bien, entonces, tal como nos decía, ¿verdad? La persona, no sé quién es, lo siento, no puedo leer. Pero bueno, glándula submandibular. Entonces, antes de hablar de la glándula submandibular propiamente, vamos a mencionar algunas características que son como generales para todos los tipos de glándulas, ¿verdad? Esos son los tres constituyentes de lo que sería la unidad morfofuncional que van a compartir las tres glándulas salivales de las que vamos a estar hablando. Entonces, ¿qué más tenemos que saber así como de forma general? La morfología. Es muy importante que mantengamos esto en cuenta. ¿Cuál es la morfología de las glándulas salivales? Bueno, aquí hay como una discrepancia entre Ross y Gardner. Si mal no estoy, Ross menciona que es una glándula, bueno, que en general las glándulas salivales mayores son túbulo acinales ramificadas. Pero este Gardner menciona que son glándulas túbulo alveolares compuestas, ¿verdad? Entonces, para términos de laboratorio, pues preferentemente manejemos que son glándulas túbulo acinales ramificadas. Pero la otra no es que esté malo, ¿verdad? O sea, también, porque está el Gardner que lo confirma. Entonces son glándulas túbulo-acinares ramificadas. Bien, entonces esto es como lo más básico que vamos a estar viendo en los tres tipos de glándulas. Ahora vamos a hablar propiamente de la glándula submaxilar. Como nos estaba mencionando la compañera, esta placa de aquí es una glándula submaxilar. Entonces, ¿cómo identifico yo que en este momento estoy viendo una glándula submaxilar? Bien, entonces, algo peculiar de la glándula submaxilar es que en primera instancia, bueno, lo vamos a poner. Permítanme, voy a hacer una separación aquí para saber que esto es primeramente glándula submaxilar. Vamos a poner aquí, ¿verdad? Lo voy a acomodar. Entonces, la glándula submaxilar o submandibular son los mismos nombres, ¿verdad? En primera instancia, ustedes tienen que saber que es una glándula mixta. O sea, que va a tener un componente tanto seroso como un componente mucoso, ¿verdad? Pero predominantemente va a tener un componente seroso. Eso en primer lugar. Otra característica individual de la glándula submaxilar o submandibular es que esta me va a secretar el 60% de la saliva. Entonces, en base a estas dos características, nosotros vamos a ver la placa nuevamente y bueno, ¿qué veo yo principalmente en esta placa? Veo muchos acinocerosos. Ustedes recuerdan las placas de acinocerosos del primer parcial, ¿verdad? Allá cuando mirábamos epitelios y glándulas. Entonces, los acinocerosos, ustedes ya saben que básicamente son como, bueno, son como una pelotita, ¿verdad? Tenemos una pelotita, tenemos un conductito en el centro y tenemos células piramidales que me están rodeando un conducto central. Entonces, esas células ustedes saben que son células piramidales con sus núcleos redonditos y ubicados en la región basal de la célula, ¿verdad? Además, se dice que estas células de los acinos serosos tienen unos gránulos en su citoplasma apical, unos gránulos que se tienden a ver eosinófilos y que se denominan gránulos decimógenos, ¿verdad? Eso es como algo básico de los acinos serosos, ¿verdad?
Ustedes saben que nosotros los miramos bien basófilos porque los acinos serosos que secretan, secretan enzimas. O sea, estas glándulas salivales secretan enzimas que van a contribuir con la degradación de los alimentos. Y ustedes saben que todas las células que me secretan enzimas, bueno, en general que me secretan proteínas, tienden a verse muy basófilas por las tinciones, ¿verdad? Por lo que sería la hematoxilina, como ustedes recordarán. O sea, por el hecho de que estas células tienen un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso adquieren esa coloración. Entonces, glándula submaxilar, principalmente yo voy a ver, como estoy viendo en esta placa, voy a ver muchos acinos serosos. Y ocasionalmente voy a ver estas estructuras de aquí, que serían los acinos mucosos, ¿verdad? Por eso es una glándula mixta. Entonces, algo más que tienen que saber ustedes que, bueno, esta glándula submaxilar no es como el prototipo de submaxilar que nosotros miramos, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ver que tiene tejido adiposo. Cuando hablemos de parótida, van a ver que, bueno, la parótida se caracteriza porque es una glándula principalmente serosa y porque tiene inclusiones de tejido adiposo. La glándula submaxilar también puede tener inclusiones de tejido adiposo, pero hay algo que la submaxilar tiene y que no va a tener la parótida, y son los acinos serosos que yo estoy viendo aquí. Entonces, esta placa no es como no tiene como la mejor definición, pero bueno, miremos esta de acá, por ejemplo. Esta de acá, nuevamente, es una glándula submaxilar. Entonces, tal como yo les estaba mencionando, puedo ver aquí inclusiones de tejido adiposo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, todo esto de aquí es tejido adiposo. Miro principalmente acinos serosos, porque eso va de la mano con lo que yo les mencioné. Es una glándula mixta, principalmente serosa, ¿verdad? Y puedo ver estas estructuras de aquí, que son los acinos mucosos que se disponen en semilunas serosas. Esa es la característica fundamental de una glándula submaxilar. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿qué es una semiluna serosa? Porque tal vez no se acuerdan. Entonces no hay problema, yo les explico. Entonces, nosotros comúnmente en la glándula submaxilar, si realizáramos un preparado histológico adecuado, ¿cómo miraríamos nosotros un acino? Bueno, miraríamos, ¿verdad? La pelotita con sus células piramidales, con sus núcleos, ¿verdad? O sea, recuerden que estos acinos son mixtos, entonces yo voy a tener acinos serosos y acinos mucosos en el mismo, o sea, células mucosas y células serosas, perdón, en el mismo acino. Entonces, las células mucosas se van a ver, bueno, las células serosas se van a ver igual que yo se las acabo de describir acá arribita, ¿verdad? O sea, son células piramidales con sus núcleos redonditos y sus gránulos de simógeno apicales. Ustedes saben que los ácidos mucosos tienen células piramidales, que son mucosas, que tienen un núcleo aplanado y a la periferia, y que también tienen gránulos apicales que en lugar de ser de simógeno, como los ácidos serosos, son de mucinógeno, que es moco básicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante los preparados histológicos? Bueno, básicamente esos gránulos de mucinógeno que están presentes en ese ácido mixto tienden como a inflarse, porque tienen como afinidad por el agua, ¿verdad? Entonces todo eso se infla, se infla, se infla. ¿Y qué es lo que me provoca? Me provoca una alteración en la morfología del ácido. Entonces, como esta célula se está inflando, me empieza a desplazar a los ácidos serosos, ¿verdad? Los empuja. Entonces todo esto ahora queda como si esta fuera solo una sola célula mucosa, ¿verdad? Y el ácido seroso que estaba aquí quedó desplazado, quedó en el bordecito, ¿verdad? Aquí me quedó el ácido seroso. Entonces ahí se mira bien basófilo. Y eso es lo que se conocen como semilunas serosas, porque básicamente siempre los ácidos mucosos desplazan a los ácidos serosos hacia la esquinita por el hecho de que se inflan durante los preparados histológicos, ¿verdad? Y es justo lo que yo estoy viendo aquí. Si ustedes se fijan, ahí tengo acinos. Sé que son mucosos porque no se tiñen. Recuerden que los ácidos mucosos, en primer parcial, lo que les repetíamos constantemente, ácidos mucosos se tiñen con ácido periódico de Schiff. Y en este caso, esta muestra pues no está teñida con esa tinción especial. Entonces es por ello que esos ácidos no están teñidos y se miran bien claritos. Y yo puedo ver aquí en la puntita, ¿verdad? Ahí donde les puse esa marquita, si ustedes se fijan, hay como una especie de semiluna, ¿verdad? Ese sería el acino, bueno, la célula serosa, perdón, que fue desplazada del acino, ¿verdad? Entonces, esas semilunas serosas son la clave para que ustedes me puedan identificar una glándula submaxilar de una glándula parótida. No sé si queda claro eso. Eso es como lo principal. Entonces,
así como para terminar con la teoría de esta glándula submaxilar, pues como tiene un componente seroso, pues va a secretar enzimas, ¿verdad? Pero, ojo aquí, ustedes se acuerdan que ahorita en glándulas anexas, más adelante vamos a hablar del páncreas. El páncreas también tiene ácidos serosos, ¿verdad? Pero hay una diferencia, digamos, teórica entre las glándulas salivales y el páncreas. Y es que el páncreas también secreta enzimas a través de sus gránulos decimógenos, pero las enzimas que libera el páncreas son enzimas inactivadas, son proenzimas. Y eso no sucede con las glándulas salivales. Las glándulas salivales liberan enzimas que ya van activadas, ¿verdad? No es lo mismo que en el páncreas. No se vayan a confundir con eso. Bien, entonces eso es como algo clave, ¿verdad? Para su examen teórico que les menciono. Entonces, hipótesis, no sé si queda claro cómo ustedes me van a identificar una glándula submaxilar. Sí, creo que quedó claro. Perfecto. Entonces aquí hice como, bueno, tengo más placas, ¿verdad? A ver, alguien dígame qué es esto. Entonces, ¿qué piensan que es? Submaxilar también. Submaxilar, ¿por qué? No sé, se ven como hacen los mucosos, pero poquitos. Mm, Uno. no veo asinos mucosos aquí. Ah, pues, Hay parecía así. tejido adiposo si nos fijamos, ¿verdad? Y veo predominantemente asinos serosos. Esta es una glándula parótida, ¿verdad? Todo esto que está aquí también es tejido adiposo, si ustedes se fijan. Todo, o sea, sé que parece que, o sea, tal vez te lo dijiste por esto de aquí, ¿verdad? Porque viste esto y podría parecer asinos mucosos, no te culpo por eso, pero nuevamente les repito que se fijen siempre en las semilunas cerosas, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, si miran esos espacitos en blanco ahí, pero si yo me acerco lo suficiente en la placa, me voy a dar cuenta de que yo no veo ninguna semiluna cerosa ahí. No se mira como el sombrerito en lo que sería el ácido mucoso, ¿verdad? Entonces, si yo mirara como ese sombrerito, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Aquí que estoy aquí. No sé si se fijan. Aquí, esta justamente que voy a señalar ahorita, se mira perfecto el sombrerito que les estaba mencionando. Tenemos clarito aquí y el sombrerito en la puntita. Eso es una semiluna cerosa. Y eso es lo que ustedes me tienen que buscar para saber que están viendo una glándula submaxilar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la parótida yo no miro eso. ¿Puedo ver algunos espacios en blanco que me pueden confundir? Sí, pero eso es tejido adiposo. Pero si yo acerco o me concentro en ver bien esos espacios en blanco, me voy a fijar que no hay ninguna semiluna serosa en la esquina, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo identifico que esto es una glándula parótida y que no es una glándula submaxilar. La glándula parótida, pues así como tips de teoría, pues básicamente se dice que libera como el 30% de la saliva. Y bueno, ya les estoy mencionando yo que es una glándula principalmente serosa. Entonces va a liberar principalmente enzimas, ¿verdad? Y solo está constituida por acinos serosos. Entonces ese pequeño versus aquí, ¿verdad? Que les puse. Aquí tenemos glándula parótida para que se fijen que solamente tengo acinos serosos. Y glándula submaxilar, estas serían los acinos mucosos y las semilunas cerosas que voy a encontrar, ¿verdad? No sé si queda clara esa diferencia. Sí, esta vez sí. Ahí nos vamos a fijar en el sombrerito. Perfecto. Entonces nos queda esta última, ¿verdad? Para ir terminando con glándulas salivales. Es una glándula sublingual, ¿verdad? Ya por descarte me iban a decir que era una glándula sublingual. Entonces recuerden, nuevamente, les reitero, ¿verdad? Las cosas básicas que comparten las tres glándulas van a ser la morfología o la unidad morfofuncional, porque eso puede ser pregunta básica que les pregunten en su examen de laboratorio, ¿verdad? Entonces eso aplica para las tres. Ahora bien, ¿qué sucede con la glándula sublingual? Pues esta es la más fácil que ustedes me van a identificar. En primer lugar, porque como yo estoy viendo en este enfoque, principalmente en una glándula sublingual, yo voy a ver acinos mucosos. La glándula sublingual, al igual que la submaxilar, es una glándula mixta. Lo que sucede es que la glándula sublingual va a ser predominantemente mucosa. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que la glándula submaxilar era predominantemente serosa, verdad? Entonces aquí es lo contrario. Aquí predominan los acinos mucosos.
Y eso es lo que yo voy a ver principalmente en un enfocado, ¿verdad? Tal como lo estoy viendo aquí. Esta glándula se dice que contribuye con un aproximado del 5% de la saliva. Y el resto que nos queda, pues básicamente va a ser por las glándulas salivales menores, ¿verdad? El otro 5% restante. Entonces, cipote básicamente eso es glándula sublingual. Como ustedes pueden ver, solo es ir comparando, ¿verdad? Y ver bien esos detallitos pequeños en cuanto a parótida y submaxilar, para que no se me vayan a confundir. ¿Tienen dudas con glándulas salivales? ¿Quieren que repita algo? Con respecto al, tal vez a la unidad morfofuncional serían los conductos que se ven ahí, ¿verdad? O no. Sí, muy bien. Todos estos conductos que se ven aquí son parte de la unidad morfofuncional, ¿verdad? Principalmente recuerden que la unidad morfofuncional, o sea, solo me abarca a lo que es el acino secretor, el conducto intercalar, que básicamente es el conducto que está pegadito al acino, ¿verdad? Y el conducto estriado. Entonces, estos conductos que están aquí, en su mayoría son conductos intercalares, porque tienen o sea, están revestidos por un epitelio cúbico simple, ¿verdad? Entonces, básicamente, o sea, eso es como más metido a rollo, ¿verdad? No creo que alguno de nosotros vaya a preguntar eso, pero, pues por si tienen dudas, básicamente la teoría dice que el conducto intercalar tiene un epitelio cúbico simple y que el conducto estriado, que es el que le sigue, como que adquiere una morfología más cilíndrica, ¿verdad? Entonces todo eso va a ir aumentando a medida que nosotros vayamos siguiendo como el trayecto de todos los conductos hasta llegar al conducto principal, ¿verdad? Que ya los conductos principales tienen un epitelio cúbico, no, perdón, un epitelio cilíndrico estratificado. Entonces eso va a ir aumentando, ¿verdad? A medida que vayamos ascendiendo por todos esos conductos. Pero muy bien, muy buena observación. Bien, cipotes. Entonces, no sé si hay dudas nuevamente. Por cierto, no les mencioné esto, se me estaba olvidando. En ocasiones se pueden encontrar también, pues, células mioepiteliales, ¿verdad? Rodeándome a lo que serían los acinos secretores. Ustedes saben que las células mioepiteliales son células que tienen actividad contráctil, ¿verdad? Entonces, esta célula aprieta y contribuye a que esta célula acinar expulse el contenido hacia el conducto, ¿verdad? Y recuerden que esas células siempre están distribuidas entre la región basal de la célula acinar y la membrana basal, ¿verdad? Aquí estaría la membrana basal de esa célula. Y básicamente, esa célula mioepitelial se encuentra entre la región basal de la célula acinar y la membrana basal de la célula acinar, ¿verdad? Tal como lo estoy ilustrando aquí. Esto de aquí. Bien, entonces eso sí sería todo ya de las glándulas salivales. ¿Dudas? Bien, vamos a pasar entonces ahora con el siguiente órgano, ¿verdad? ¿Qué es esto? Hígado. Muy bien, hígado, ¿verdad? Entonces, recordemos que el hígado es una glándula mixta, o sea que tiene un componente tanto exócrino como endocrino. El componente endocrino del hígado va a ser básicamente la síntesis de todas esas proteínas plasmáticas que circulan por la sangre, ¿verdad? Y el componente exócrino del hígado va a ser la producción de lo que es la bilis. Entonces, el hígado va a tener una morfología cordonal. Es una glándula cordonal, ¿verdad? Y aparte de eso, el hígado también va a tener una unidad morfofuncional, que va a ser el lobulillo hepático. Ya vamos a estar hablando de la distribución de esos lobulillos, ¿verdad? Porque, o sea, podemos como estudiar al hígado de diferentes formas y organizar su unidad morfofuncional en base a ello, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de características básicas del hígado. Hablando desde el punto de vista de la histología, pues el hígado también tiene una cápsula, por cierto, se me ha olvidado mencionarlo. Ya saben ustedes que todas las cápsulas siempre están constituidas de tejido conectivo denso irregular, pero la cápsula del hígado tiene una peculiaridad de que recibe un nombre, ¿verdad? Que es la cápsula de Gleason. Ahora sí, vamos a hablar ya de la histología del hígado. Entonces, nosotros para estudiar el hígado
pues tomamos en cuenta su unidad morfofuncional, o sea, el lobulillo hepático. Y así como de manera simple, se habla de que el lobulillo hepático tiene una morfología como de un hexágono, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, un hexágono, ustedes ya saben que tiene 6 lados. Aquí lo voy a medio trazar, ¿verdad? No me va a quedar perfecto. No me juzguen. Entonces tendríamos como algo así. Vamos a fingir que esto está bien dibujado. Bueno, ahí quedó más o menos, ¿verdad? Un hexágono. Entonces, en cada vértice de ese hexágono, yo voy a encontrar 3 estructuras muy importantes. Voy a encontrar un conductillo biliar interlobular, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena porta. Y esas 3 estructuras me van a formar lo que se conoce como triada portal, ¿verdad? Entonces, esos componentes voy a encontrar yo en cada uno de estos vértices del hexágono, ¿verdad? Voy a terminar de dibujarlo aquí. A ver. Uy. Muy bien. Entonces, esa triada portal se encuentra en un pequeño espacio que se conoce como espacio portal, ¿verdad? Ahí se encuentra. Entonces, básicamente, cipotes, aquí lo que sucede es que, bueno, no sé si aquí en ROS tengo eso, creo que sí, para enseñarles mejor esa imagen que está en ROS. Pero básicamente lo que pasa en el hígado es que su misma cápsula se mete dentro del parénquima del órgano, ¿verdad? Y a través, ustedes saben que esto se lo hemos mencionado como desde siempre, pero básicamente a través de la cápsula de los órganos es que los vasos sanguíneos logran acceder al interior de estos mismos, ¿verdad? Entonces, esa cápsula del hígado contribuye con la división de su parénquima en todos estos lobulillos hepáticos. Entonces, quiero ver aquí si está la imagen que les estoy hablando. Aquí, perfecto. Entonces, esta es como una comparación que les enseña el libro entre un hígado de cerdo, que es el que está a la izquierda, y un hígado de una persona. Entonces, como ustedes pueden ver en el hígado del cerdo, ese tejido azulito, ese tejido conectivo, es el que se invaginó desde la cápsula del hígado, ¿verdad? Y el que dividió a lo que sería el hígado en los hexágonos que nosotros estudiamos, ¿verdad? Desde el punto de vista histológico. Lo que sucede es que en los humanos el tejido conectivo no es tan abundante dentro del hígado. Ahí está presente, el que está presente, pero no adquiere como esa distribución que está presente, por ejemplo, en el hígado del cerdo, ¿verdad? Pero a mí me gusta esta imagen porque es como que nos enseña cómo realmente se mira un hígado bien dividido, ¿verdad? Entonces está bonito, no sé, me pareció curioso. Que va a ser la vena central, ¿verdad? Que bueno, en realidad es una vénula, pero pues la literatura la menciona como vena central, ¿verdad? Entonces vamos a tener cordones de hepatocitos por todo aquí, ¿verdad? Rodeándome de forma radial a lo que sería esa vena central. Así, algo así. Obviamente más bonito, ¿verdad? Pero algo así. Entonces todos estos van a ser hepatocitos. Ahora bien, ¿qué va a suceder con esos vasos sanguíneos? Bueno, básicamente la triada portal que contiene a esa rama de la arteria hepática y a esa rama de la vena porta, esos dos vasos sanguíneos tienden a converger, formando lo que nosotros conocemos como sinusoides hepáticos. Esos sinusoides hepáticos son básicamente los vasos sanguíneos que están presentes en el hígado. Los capilares, ¿verdad? Capilares de tipo sinusoidal, que nosotros le venimos mencionando desde el segundo parcial. Al ser capilares sinusoidales, eso quiere decir que estos vasos sanguíneos van a tener irregularidades en lo que sería su endotelio y su membrana basal, lo que básicamente va a permitir que la sangre que va fluyendo por aquí pueda salirse, ¿verdad? Fácilmente hacia el espacio extracelular. Y eso contribuye con la amplia función que va a tener el hígado, que no me voy a meter en eso, ¿verdad? Pero básicamente va muy de la mano con la función que tiene el hígado en cuanto al metabolismo. Ahora bien, ¿qué es más importante que ustedes sepan de esos sinusoides hepáticos? Aparte de que son capilares discontinuos. Es que básicamente esos sinusoides hepáticos van a estar tapizados no solo por endotelio, sino también por células de Kupffer. ¿Y qué eran las células de Kupffer? Si alguien me lo recuerda.
Los macrófagos del hígado. Los macrófagos del hígado. Muy bien. ¿Verdad? Los macrófagos del hígado. Y esto a mí me gusta verlo desde el punto de vista de que, bueno, para que lo vayan relacionando con macro, ¿verdad? La vena porta trae la sangre de los intestinos, ¿verdad? De la vena mesentérica superior y trae también sangre del vaso, de la vena esplénica. Esas dos venas me forman la vena porta. Entonces, como drena sangre directamente del intestino, ¿qué pasó en el intestino? Se absorbieron los nutrientes. Todos esos nutrientes que han sido recientemente absorbidos llegan aquí, a esta tríada portal, a esa vena, a esa rama de la vena porta, y se mezclan con la sangre oxigenada que trae lo que sería la rama de la arteria hepática. Entonces, ustedes van a ver más adelante en sus clases que el hígado tiene la capacidad de sintetizar abundante glucógeno. Y el glucógeno básicamente es como una forma de almacenamiento de energía, ¿verdad? De glucosa a largo plazo. Bueno, a corto plazo más que nada, ¿verdad? Porque es como cuando nosotros hemos desayunado, por ejemplo, que yo me levanto en la mañana y no he comido nada en todo el día. ¿Qué es lo que está manteniendo a mi cuerpo despierto? Pues básicamente esa reserva de glucógeno que el hígado está empezando a liberar, ¿verdad? Entonces, esto va muy de la mano con las funciones que tiene el hígado. Por eso les estaba mencionando hace rato eso de la irrigación, ¿verdad? Y de cómo todos estos sinusoides, el hecho de que permitan que la sangre difunda fácilmente hacia el exterior y entre en contacto con esos hepatocitos, tiene mucha relación con la función que tiene el hígado en el metabolismo de nuestro cuerpo. Pero bueno, la cuestión es que también el intestino, ustedes saben que está lleno de bacterias. Hay muchísimas bacterias, tanto en el colon como en el intestino delgado, solo que en el intestino delgado en menor cantidad. La cuestión es que cualquier agente nocivo que sea básicamente traído consigo a través de esa rama de la vena porta y quiera entrar en contacto con el hígado y dañar a esos hepatocitos, pues no va a tener ninguna oportunidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque al estar estos sinusoides hepáticos revestidos por células de Kupffer, eso proporciona un soporte como inmunitario adicional, ¿verdad? Entonces eso nos protege bastante. Tienen una función muy importante estas células de Kupffer por ello. A todo eso quería llegar, pues, mencionando tanto dato, ¿verdad? Pero bueno, eso es para que lo vayan correlacionando un poco con sus otras clases. Entonces, eso con los capilares sinusoidales, ya vemos las células de Kupffer. ¿Qué más es importante que sepan de este lobulillo hepático? Bueno, existe un espacio entre los capilares sinusoidales, o sea, entre estos de aquí y los cordones de hepatocitos. Vamos a fingir que es esto de aquí. Ese espacio recibe el nombre de espacio de Dice. También se le dice espacio perisinusoidal. Entonces, básicamente, la sangre que llegó a ese lobulillo hepático a través de esos sinusoides hepáticos siempre se sale, ¿verdad? Se sale porque acuérdense que son capilares sinusoidales. Entonces viene a dar aquí al espacio perisinusoidal o de Dice. Y aquí, pues básicamente esta región de los hepatocitos que está viendo hacia el espacio perisinusoidal o de Dice es la región basal. Y ahí es donde los hepatocitos empiezan a captar todos los componentes que vienen en esa sangre, ¿verdad? Pero ¿cuál es la relevancia de este espacio de Dice? Es que básicamente también contiene a unas células que son muy importantes por la función que cumplen, que son las células de hito. Las células de hito son importantes porque cumplen con la función de almacenar vitamina A que ellas captaron de la sangre que vino aquí, ¿verdad? Que llegó aquí. Y otra función que tienen también es que son importantes, por ejemplo, para los procesos de cicatrización que pueden haber en el hígado, ¿verdad? Por ejemplo, en las personas que beben mucho, que terminan desarrollando una cirrosis, estas células son las responsables de desencadenar esa cirrosis, ¿verdad? Porque producen mucho colágeno. Pero bueno, eso es lo relevante de esto. Ahora bien, ya hemos hablado de cómo está la irrigación del hígado, de estos espacios que son importantes, pero no hemos hablado un poco de la función exógena, ¿verdad? Entonces a eso vamos a llegar ahora. Entonces, yo les acabo de mencionar que la región basal de los hepatocitos está en contacto con el espacio de Dice. Eso quiere decir que la región apical va a estar en contacto con la región apical de otros cordones de hepatocitos adyacentes, ¿verdad? Uy, se borró eso. Bueno,
Entonces, aquí sucede lo mismo. Esta es la región basal, ¿verdad? De los hepatocitos, que está en contacto con lo que sería el espacio de Viscer, ¿verdad? Entonces tenemos dos cordones de hepatocitos que están pegaditos unos con otros a través de su región apical. En esa región apical, como están unidos unos con otros, todos esos hepatocitos me van a formar una especie de conductillo. Ese conductillo recibe el nombre de canalículo. ¿Y cuál es la relevancia de ese canalículo? Que bueno, básicamente todos estos hepatocitos que están utilizando como sustrato los componentes que les llegan de la sangre van a empezar a sintetizar la bilis y me la van a empezar a liberar a esos canalículos biliares. Esos canalículos biliares me van a llevar la bilis hacia el conductillo biliar interlobular de la triada portal, ¿verdad? Que sería esto de aquí. Se dice que existe un pequeño espacio entre, digamos, la región más periférica del lóbulo hepático y lo que sería el espacio portal con la triada portal. Supongamos que sería este de aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo en otro color. Que aquí hay un pequeño espacito entre esas dos estructuras. Ese espacio recibe el nombre de espacio de Moll. La relevancia que tiene ese espacio de Moll es que se dice que ahí se forma la linfa del hígado, pero a mí no me interesa eso en este momento y no me voy a poner a hablar de linfa. Se los menciono porque básicamente esos canalículos biliares a nivel de ese espacio de Moll se convierten en unos conductos que drenan directamente en el conductillo biliar interlobular, que reciben el nombre de conductos de Henle. Entonces vamos a hablar ahorita de la vía biliar, ¿verdad? Entonces todo empezó con el canalículo biliar, que es este de aquí, que se formó por la unión de región apical de cordones de hepatocitos adyacentes. Ese canalículo biliar a nivel del espacio de Mal, que es un espacio que está presente entre la periferia del lóbulo hepático y la triada portal, se convirtió en un conducto de Henle. Y ese conducto de Henle me drenó la bilis hacia el conducto biliar interlobular. Y posteriormente toda esa bilis va a ir descendiendo por toda la vía biliar hasta que se formen los conductos más grandes, ¿verdad? Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, vesícula biliar. Así funciona todo esto de la vía biliar. No sé si quedó claro eso. ¿Se entendió, cipotes? Sí, Ok, entonces básicamente esto es como los componentes básicos que nosotros podemos encontrar en lo que sería el lobulillo hepático, ¿verdad? En el lobulillo clásico, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos otra placa para que ustedes puedan ver. Esto sería la vena central, ¿verdad? Esta estructura de aquí es la vena central. Como ustedes pueden ver, aquí se miran los cordones de hepatocitos, ¿verdad? Que están ahí rodeándome de forma radial a esa vena central. Y en esta otra imagen, pues, ¿qué puedo ver? Bueno, aquí miro una triada portal, ustedes se fijan, ¿verdad? Miro ahí la arteriola, la vena, que sería, la vena siempre es como la más dilatada. Y miro aquí también el conductillo biliar interlobular. Ahí se lo señalé. Entonces, esto de aquí es una vena central, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, hígado principalmente yo lo voy a identificar porque voy a ver los cordones de hepatocitos en la placa y porque puedo ver también las triadas portales, ¿verdad? Esos son dos componentes que me van a ayudar a poder saber que yo estoy viendo una placa de hígado. Entonces, como mis esquemas no son los más bonitos y son muy abstractos, voy a utilizar estos de aquí. Este de aquí, ¿verdad? Esta imagen que estoy enfocando aquí es el acino hepático. ¿Y cuál es la relevancia del acino hepático? Es como otra forma de estudiar la función hepática. Entonces, para el, digamos, el acino hepático, yo tomo como base dos lobulillos clásicos, que son los que estoy viendo aquí, ¿verdad? Ahí miro los hexágonos. Y básicamente yo trazo un rombo entre las venas centrales adyacentes de esos dos lobulillos clásicos, que es justo lo que está haciendo aquí el libro, ¿verdad? Entonces, en cada esquina, o sea, en el eje mayor, que sería esto de aquí,
yo voy a tener a las venas centrales y en el eje menor voy a tener a las triadas portales. Básicamente, el ácido hepático sirve para estudiar el daño que van a sufrir estos hepatocitos cuando hay alteraciones en la perfusión hepática. Se divide en todos estos hepatocitos se van a dividir en zonas. Tenemos una zona 1, zona 2 y zona 3. Básicamente la zona 1 es la zona que está en contacto más estrecho con la triada portal, como ustedes están viendo aquí. Entonces, es la zona que menos daño va a sufrir en caso de hipoperfusión hepática. La zona 2 es una zona intermedia, ¿verdad? ¿Va a sufrir daño? Sí, pero no tanto. La zona 3, por su parte, no va a correr biliar interlobular que está en el centro, es como un conducto. O sea, es como el conducto de la glándula, ¿verdad? Y todos estos hepatocitos que van a liberar la bilis hacia ese conducto son como si fueran el adenómero de la glándula. Entonces, para eso sirve el ovulido portal, para estudiar la secreción de la bilis desde el punto de vista de una glándula exógena, ¿verdad? Bien, y bueno, el ovulido clásico que ya se los mencioné. Entonces, hipótesis, eso es como lo más relevante de lo que sería el hígado, ¿verdad? Y lo que nos interesa a nosotros que ustedes manejen en la histología. No sé si hay dudas con esta placa. ¿O quieren que pasemos ya a la siguiente? Sí, yo creo que quedó claro. Bien. Entonces, aquí tengo otra imagen, ¿verdad? Para que se fijen. Para que se fijen, aquí tenemos nuevamente lo que sería una entrada portal, ¿verdad? Y si se fijan también, esto que se mira como moradito, todo eso es tejido conectivo, ¿verdad? De la misma cápsula de liso. Y bueno, recuerden siempre, ¿verdad? Cordones de patocitos. Ahí los miro yo, ¿verdad? Todos anastomosados. Bien, entonces, para ya ir terminando con hígado y vía biliar, pues vamos a hablar ahorita de lo que es la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar como tal no es una glándula, solamente es una estructura que sirve como almacén de la bilis, ¿verdad? No me vayan a poner en un examen que la vesícula biliar secreta bilis, porque no secreta bilis, o sea, no es una glándula, solo la almacena. Y quien la secreta es el hígado realmente. Entonces, la vesícula biliar, desde el punto de vista histológico, va a tener 3 capas, ¿verdad? Va a tener una mucosa, una muscular y una adventicia serosa. Entonces, la mucosa de la vesícula biliar va a estar constituida por un epitelio cilíndrico simple y una lámina propia. Y ustedes ya saben que toda lámina propia se constituye de tejido conectivo laxo areolar, ¿no? La muscular, aquí hay una discrepancia nuevamente entre Ross y Gardner. Su libro de Ross dice que la muscular de la vesícula biliar tiene una disposición aleatoria, o sea que no tiene un orden específico. Pero si ustedes leen Gardner, Gardner menciona que la muscular de la vesícula biliar tiene una forma, o sea, tiene una disposición principalmente oblicua y que yo también puedo encontrar algunas fibras longitudinales, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas dos distribuciones me viene bien a mí. Pero para los que son mis alumnos y están en este repaso, pues yo quiero que ustedes me manejen que es una disposición oblicua longitudinal, ¿verdad? ¿Cómo la voy a identificar yo? Bueno, primeramente yo voy a ver el epitelio cilíndrico simple que siempre se mira bien bonito en la placa. Segundo lugar, voy a ver yo también a lo que es la capa de músculo, que como ustedes pueden ver, no se mira tan ordenada como pasaba en el tubo digestivo. Y en tercer lugar, pues bueno, adventicia serosa no la voy a poder ver bien, pero de que está presente, está presente. La característica principal para que ustedes miren esta placa y ustedes digan, estoy viendo una vesícula biliar, básicamente son estas estructuras de aquí. Todo esto que estoy marcando, ¿verdad? Que son como huecos que se pueden ver en la mucosa de la vesícula biliar. Esos huecos se denominan senos de Rokitansky-Aschoff. Esos senos de Rokitansky-Aschoff son la característica fundamental para que yo sepa que estoy viendo una placa de vesícula biliar.
En realidad, esos senos de Rokitansky-Ashoff, pues básicamente son patológicos, pero siempre están presentes en la vesícula biliar, ¿verdad? Porque se forman por irritación de la mucosa por la bilis. Porque bueno, la bilis, ¿para qué sirve? Para absorber la grasa, ¿verdad? ¿Y de qué están hechas nuestras células? De grasa. Entonces, cuando hay éstasis, que es básicamente detención del flujo biliar, pues esa misma bilis me termina dañando la mucosa. Y es por eso que se terminan formando esas como herniaciones, ¿verdad? Pero esto es como lo más relevante de la vesícula biliar. Entonces, no sé si queda clara esta placa, porque teoría, pues eso es como lo más importante. Sí, esa está fácil. Ok, muy bien. Entonces, ya para ir terminando con glándulas anexas, ¿qué es esto de aquí? Páncreas. Páncreas, ¿verdad? Tenemos tanto el componente exócrino como el componente endocrino. Entonces, páncreas, vamos a hablar primeramente del páncreas endocrino, ya que lo tenemos de primero. Kevin, ¿Sí? ¿cuál habías dicho que era la unidad morfofuncional de la vesícula? No, vesícula no mencioné unidad morfofuncional en vesícula. No tiene, ¿verdad? No, no tiene. No es una glándula. Bien, entonces, páncreas. El páncreas sí va a estar más como diferenciado, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del páncreas endocrino. Entonces, el páncreas endocrino va a estar constituido principalmente por esta estructura que voy a señalar ahorita. ¿Cómo se llama esa estructura? Islotes de Langerhans. Muy bien, los islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans son el componente endocrino del páncreas y tienen una morfología bien establecida. Es básicamente una glándula en acúmulos. Entonces, esos islotes de Langerhans van a estar constituidos por diferentes tipos de células, ¿verdad? Pero básicamente, antes de hablar de ello, ustedes tienen que saber que todas esas células de esos islotes van a estar rodeadas por vasos sanguíneos, ¿verdad? Y van a haber muchísimos vasos sanguíneos rodeándome todas esas células. ¿Por qué? Porque es una glándula endocrina, hipótesis. Entonces, ustedes saben que las glándulas endocrinas liberan hormonas y las liberan mediante los vasos sanguíneos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos captan esas hormonas y me las distribuyen por todo el organismo. Entonces, ¿qué células me van a constituir al islote de Langerhans? Hay muchísimas, pero principalmente voy a hablar de tres. Vamos a tener a las células alfa, a las células beta y a las células, bueno, delta, porque no me acuerdo cómo es el signo. Entonces, las celulares, ¿verdad? Que bueno, no se hace como tanto hincapié en ello porque los principales son estos tres, pero, ¿verdad? Para términos de examen, tal vez les sirva a ustedes saber que en el páncreas endocrino nosotros también podemos encontrar, por ejemplo, las células épsilon, ¿verdad? Estas células épsilon son importantes porque básicamente estas células me liberan una hormona que se va a encargar de lo que sería, ¿cómo es la palabra? De estimular el apetito, perdón, que es la grelina, ¿verdad? Y también existen otro tipo de células que son las células G. Y estas células G, si mal no estoy, se van a encargar de básicamente liberar la gastrina, que es otra hormona que tiene funciones importantes a nivel del tubo digestivo, ¿verdad? Principalmente en el estómago, porque contribuye con la secreción de lo que sería el ácido clorhídrico. Y en el caso de las células épsilon con la grelina, lo que hacen es que estimulan los centros hipotalámicos que se encargan de regular el apetito, ¿verdad? La grelina es la hormona que provoca hambre. Entonces, estas son algunas de las células que nosotros podemos encontrar en los islotes de Langerhans, ¿verdad? Pero las principales son estas tres de aquí, las alfa, las beta y las delta. Bien, recuerden que el páncreas, así de forma general, es una glándula mixta, ¿verdad? Ya vamos a hablar de su componente exócrino, pero también recuerden que el páncreas tiene una cápsula
que es como una diferencia de todos los demás tipos de cápsula, porque la cápsula del páncreas va a estar constituida por tejido conectivo laxerolar, y es como el único excepto entre los demás tipos de cápsulas que tienen los demás órganos, ¿verdad? Es la única que tiene tejido conectivo laxerolar. Bien, entonces páncreas, exócrinos, hipótesis, eso es como lo más importante, ¿verdad? O sea, porque funciones de hormonas no importa tanto ahorita, pero por si quieren saber, el glucagón lo que hace es que aumenta los niveles de glucosa en sangre y la insulina los disminuye. Y la somatostatina me inhibe tanto al glucagón como a la insulina. O sea, me inhibe a las células alfa y beta para que no liberen esos productos, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante del páncreas endocrino. No sé si hay dudas con esa placa. Siento yo que es fácil de identificar, porque ¿qué es lo que yo veo en páncreas endocrino? Veo muchos acinos serosos que me están rodeando a unas células claritas en el centro, ¿verdad? Entonces creo que con esa no se pierde. Bien, entonces por último, para terminar con glándulas anexas, vamos a hablar de lo que sería el páncreas exócrino. Esta placa quizás me la podrían confundir. ¿Con qué glándula? Parótida, Con parótida. Muy bien, pero ¿por qué no lo van a hacer? porque no tiene conductos. Ajá, esa es una diferencia clave. ¿Y qué más? Tejido adiposo. El tejido adiposo. Muy bien. Entonces, por eso ustedes no me van a confundir el páncreas exócrino con la glándula parótida, ¿verdad? El páncreas exócrino, o sea, no es que no tenga conductos como tal, sí los tiene, pero no los tiene de la misma distribución que los tiene la parótida. Nosotros no vamos a ver conductos en los cortes histológicos, ¿verdad? Nosotros principalmente vamos a ver acinos. Además que les puede servir esto también, o sea, si por ejemplo yo les enfoco un páncreas exócrino, o bueno, obviamente ustedes no van a saber qué es un páncreas exócrino, pero van a ver acinos serosos y quizás por ahí puedan llegar a ver esto. ¿Qué es eso de ahí? Es un islote, cipote. Es un islote de Langerhans. ¿Y qué hace? Entonces, está bien escondido, ¿verdad? Está bien difuminado, pero es un islote. Entonces, pueden ustedes llegar a ver islotes, ¿verdad? Como intercalados entre tanto ácido seroso. Y con eso ustedes también pueden guiarse para saber que están viendo un páncreas exógeno, principalmente, ¿verdad? O bueno, si es que les señalan como, si es que les preguntan como, ¿qué porción del órgano está viendo usted? O algo así, ¿verdad? Por ejemplo. Bien, entonces básicamente aquí se repite lo mismo de las glándulas salivales, ¿verdad? Tenemos acinos serosos, ya saben, células piramidales, núcleos redonditos y basales y gránulos decimógenos, que en este caso sí van a secretar enzimas inactivadas, ¿verdad? Esa es una característica clave para poder diferenciar parótida de páncreas a nivel de la teoría, que el páncreas secreta enzimas inactivadas y la glándula parótida no. Bien, entonces, básicamente, hipótesis, así como conocimiento teórico que les puedo compartir del páncreas exócrino, pues, bueno, vamos a dibujar aquí un pequeño acino. Entonces, yo tengo mi acino, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo está constituido un acino, pero básicamente, el páncreas exócrino tiene algo que no tiene lo que sería la glándula parótida, y es que sus células, o sea, los conductos de lo que sería el páncreas exócrino, de estos acinos, empiezan a tener células desde el interior del acino, ¿verdad? Entonces, todo aquí yo ya voy a empezar a ver células. Y esas células de esos conductos se denominan células centroacinares. Esas células centroacinares son muy importantes, ¿por qué? Porque liberan bicarbonato. Y el bicarbonato, ustedes saben que es importante para, digamos, contrarrestar el pH ácido que sale de lo que sería el quimo cuando sale del estómago, ¿verdad? Entonces, por eso es que el páncreas tiene como estas células aquí. Estas células responden a hormonas parácrinas que fueron liberadas por el tubo digestivo y básicamente empiezan a liberar y liberar bicarbonato, ¿verdad? Y ese bicarbonato es muy abundante en el líquido pancreático que se secreta en conjunto con las enzimas que salen, ¿verdad? De lo que serían esas células acinares. Entonces, esa es la importancia de estas células centroacinares, que liberan bicarbonato. Bien, entonces el páncreas exócrino, también así como conocimiento teórico para aportarles, pues me libera muchísimos tipos de enzimas, ¿verdad? Enzimas que pueden degradar diferentes tipos de biomoléculas.
como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, etcétera, ¿verdad? Las principales y las que yo me acuerdo ahorita, vamos a tener la amilasa pancreática, ¿verdad? Esa amilasa pancreática, ¿qué es lo que hace? Es una enzima que degrada carbohidratos. Vamos a tener también la lipasa pancreática. ¿Y qué es lo que hace la lipasa pancreática? Degrada lípidos. Vamos a tener también a otras enzimas que degradan ácidos nucleicos, como las adenasas y aRNasas, ¿verdad? También podemos llegar a encontrar, por ejemplo, elastasa, que es una enzima que degrada fibras elásticas. Y las tres principales enzimas que degradan proteínas y que están presentes en las secreciones del páncreas exócrino van a ser el tripsinógeno, el quimotripsinógeno y bueno, otra que me la voy a escribir, pero la procarboxipolipeptidasa, ¿verdad? Bueno, esto se los comparto porque sé que mañana van a hacer examen teórico, entonces tal vez les ayude un poquito con ello también. Básicamente, si potes, todas estas enzimas se liberan, o sea, todas estas enzimas que degradan proteínas, perdón, se liberan de forma inactivada. Lo que sucede es que este tripsinógeno va a entrar en contacto con unas proteínas que se encuentran en el borde en cepillo de los enterocitos, que es básicamente las enterocinasas. Esas enterocinasas activan a ese tripsinógeno y ese tripsinógeno se convierte en tripsina. Y esa tripsina, ¿qué es lo que hace? Empieza a convertir al quimotripsinógeno en quimotripsina y a la procarboxipeptida y a la procarboxipolipeptidasa en carboxipolipeptidasa, ¿verdad? Le quita el pro. Y en el caso del tripsinógeno le quita el tripsinógeno y lo deja como quimotripsina, ¿verdad? Entonces, básicamente así es como funciona la activación de todas estas enzimas. La cuestión es que todos estos componentes van a contribuir con la degradación de los alimentos y van a favorecer, por ello, la absorción de los nutrientes a través del tubo digestivo. Y esa es la importancia que tiene el páncreas exócrino, ¿verdad? Bien, entonces, eso sería como lo más importante que les quería compartir de las glándulas anexas. No sé si hay dudas con algo que les acaba de mencionar. Creo que está claro. Muy bien, entonces no voy a tardar tanto, ¿verdad? Ya vamos a terminar, pero ahora vamos a hablar así bien brevemente de lo que es el sistema urinario, ¿verdad? El aparato urinario. Entonces vamos a empezar con lo que son las placas del riñón. Entonces, así como refresh de esta práctica, ustedes saben que el riñón, pues su parénquima se divide en dos componentes, ¿verdad? Vamos a poner aquí, riñón. Va a tener una corteza y una médula, ¿verdad? Y como yo siempre les menciono, la corteza es la región externa del órgano y la médula es la región más interna del órgano. Y en el riñón no es la excepción eso. Entonces, esta placa que yo tengo aquí corresponde a corteza renal. ¿Por qué es una corteza renal? Bueno, principalmente porque yo voy a observar estas estructuras de aquí, que voy a circular. ¿Saben cómo se llaman esas estructuras? Corpúsculos renales. Los corpúsculos renales. Muy bien. También se denominan de Malpighi, ¿verdad? Por si se los llegasen a poner en su examen. Corpúsculos renales o corpúsculos de Malpighi. Entonces, si yo en un corte histológico de riñón miro corpúsculos renales, automáticamente yo digo corteza renal, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más puedo observar yo en una placa de corteza renal? Bueno, básicamente la distribución que tienen las estructuras presentes en este órgano, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes pueden ver como un patrón que se va formando aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo corpúsculos renales, aquí tengo otro, ¿verdad? Miro como túbulos también, y después miro como regiones que son como más densas, que se miran más eosinófilas, ¿verdad? Que se miran más rectas. Y después vuelvo a ver otra vez
corpúsculos renales con túbulos desordenados y después otra vez vuelvo a ver túbulos rectos, ¿verdad? Que van como en una sola dirección. Entonces, este patrón que se forma aquí recibe un nombre. Las áreas que tienen corpúsculos renales me forman los laberintos corticales. Esos laberintos corticales, ¿qué es lo que van a contener? Van a contener a los corpúsculos renales y van a tener a los túbulos contorneados, ¿verdad? Ya vamos a hablar de la nefrona. Por otro lado, las regiones que yo observo más rectas y más densas me forman los rayos medulares. ¿Y qué es lo que yo voy a tener dentro de esos rayos medulares? Voy a tener a los túbulos rectos y a los conductos colectores. Entonces, una vez dicho esto, vamos a utilizar un esquema de Ross para enseñarles bien esto. Aquí tenemos. El riñón tiene una unidad morfofuncional, ¿verdad? Va a ser la nefrona. ¿Cómo está constituida una nefrona? Bueno, en una nefrona yo voy a encontrar en primera instancia un corpúsculo renal. Ya vamos a hablar en sí del corpúsculo renal, pero ahorita vamos a hacer hincapié en la nefrona. Este corpúsculo renal va a continuarse por medio de un sistema de túbulos, mejor dicho, ¿verdad? Por medio de un sistema de túbulos. Primeramente, drenándome directamente a lo que sigue el corpúsculo renal, yo voy a tener al túbulo contorneado proximal. Ese túbulo contorneado proximal se continúa como túbulo recto proximal, que sería esto de aquí, ¿verdad? Y ese túbulo recto proximal a lo que sería el túbulo grueso, como una porción del asa de Henle. Entonces es normal que ustedes a veces lean en los libros que les dicen rama gruesa del asa de Henle. En realidad con eso se refieren a lo que es el túbulo recto, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el túbulo contorneado proximal, después seguiría el túbulo recto proximal, que en algunas literaturas va a aparecer como rama gruesa descendente del asa de Henle. Y después sigue el asa de Henle, que en algunas literaturas va a salir específicamente como rama delgada descendente del asa de Henle, ¿verdad? Entonces eso va variando según la literatura que ustedes estén leyendo. Pero preferentemente, pues, sí tómenlo como rama gruesa y rama delgada, ¿verdad? Porque tal vez así se los ponen en su examen. Bien, entonces después tenemos aquí al asa de Henle, que es la U que se forma, ¿verdad? Entonces, cuando vamos ascendiendo, ¿qué es lo que tenemos ahora? Vamos a tener a la rama delgada ascendente del asa de Henle. ¿Qué sigue después? La rama gruesa ascendente del asa de Henle. ¿Qué sigue después? El túbulo contorneado distal. ¿Qué sigue después? El túbulo conector. ¿Y qué sigue después? ¿Qué sería todo esto recto de aquí? El conducto colector. La nefrona cipotes me va a abarcar desde el corpúsculo renal hasta el túbulo conector. Esa es la nefrona, ¿verdad? Todos esos túbulos que me unen al corpúsculo renal hasta el túbulo conector me abarcan lo que sería la nefrona. Cuando yo agarro un conducto colector y una nefrona, a mí se me forma otra estructura que recibe el nombre de túbulo urinífero. Y quiero que tengan bien diferenciado eso, ¿verdad? Entonces, nefrona me abarca túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal o rama gruesa descendente del asa de Henle, rama delgada descendente del asa de Henle, rama delgada ascendente del asa de Henle, rama gruesa ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo conector. Eso es la nefrona. Y cuando yo agarro una nefrona y un conducto colector, yo a eso lo llamo túbulo urinífero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente es un
túbulo, o sea, un conducto colector, como ustedes pueden ver en esta imagen, me recibe a muchas nefronas. Entonces, como tal, yo no lo incluyo dentro de la nefrona por eso, ¿verdad? Porque él drena varias nefronas a la vez. Pero cuando yo vengo y agarro una nefrona y el conducto colector al que ésta desemboca, yo a eso lo llamo túbulo urinífero. Entonces, ¿qué más les iba a enseñar de aquí? Bueno, aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? Como yo les estaba mencionando allá, los rayos medulares, que van a ser todos esos túbulos rectos que estábamos viendo aquí. A ver, aprovechando esto nuevamente. Permítanme, vamos a borrar esto para ordenarlo mejor. Entonces, para que lo correlacionen con la placa que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo corpúsculos renales. Y también tengo los túbulos contorneados, ¿verdad? Que son todos estos de aquí. Entonces, todo esto, todo esto que estoy ahí marcando, ¿qué serían? Serían los laberintos. O sea, sería todo esto de aquí que yo estaba viendo, ¿verdad? Todo esto de aquí, donde yo tengo todos esos túbulos. Lo voy a borrar ahorita para que lo miren más claro. Entonces, todo esto de aquí, básicamente, viene a ser esto de aquí. Y cuando yo tomo a los rayos medulares, yo estoy hablando del conducto colector y de los túbulos rectos que descienden hacia la médula del riñón, ¿verdad? Y eso es esto de aquí. No sé si comprenden lo que les quiero transmitir. ¿Van captando la idea? Sí. Muy bien. Entonces, básicamente, esa hipótesis eso es corteza renal, ¿verdad? O sea, por el hecho de que yo a esas estructuras les diga rayos medulares, no es como tal que yo estoy hablando de la médula. O sea, lo que pasa es que todos esos túbulos van hacia la médula, ¿verdad? Y por eso es que reciben el nombre de rayos medulares. Pero siempre yo estoy viendo corteza ahí. ¿Por qué? Porque estoy viendo corpúsculos. Y si yo miro corpúsculos, automáticamente yo digo corteza. Bien, entonces aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Si yo les enfoco esto, ustedes automáticamente van a saber que yo les estoy hablando aquí de una corteza renal. ¿Por qué? Porque estoy viendo corpúsculos, ¿verdad? Bien, entonces, permítanme, solo voy a quitar estos audífonos. Bien, entonces para terminar con las generalidades del riñón, pues recuerden también que el riñón tiene una cápsula, ¿verdad? Una cápsula de tejido conectivo denso y regular. O sea, tiene una capa externa de fibras de colágeno y tejido conectivo denso y regular y una capa más interna que tiene como miofibroblastos. Entonces, vamos a hablar de esta estructura de aquí. Ojo, si yo o sea, quiero que aprendan a diferenciar esto. Si yo les pusiera esto en un examen y les preguntara, identifique el órgano enfocado o identifique el órgano enfocado y les pongo, sea específico, ustedes me tendrían que poner corteza, o sea, riñón, entre paréntesis, corteza renal. Pero si yo les enfoco esto de aquí y les pregunto, identifique la estructura enfocada, ustedes me van a poner corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, ¿verdad? Cualquiera de las dos está buena. Entonces vamos a hablar ahorita del corpúsculo renal en sí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en un enfocado de un corpúsculo renal? Bueno, en primer lugar, esto es como más teórico porque como tal en la placa no se mira tan bonito, pero yo voy a tener que el riñón recibe sangre a través de una arteriola aferente. La arteriola aferente es como de todo el sistema de ramificaciones que tiene la arteria renal, viene a terminar aquí en la arteriola aferente. Esa arteriola aferente me trae la sangre oxigenada, ¿verdad? Hacia lo que sería el riñón. Y una vez dentro del corpúsculo, lo que sucede con esa arteriola aferente, vamos a ponerle AA, es que empieza como a formar como unos pedestales, no sé, como que se empieza a ramificar mucho y termina formando una estructura que recibe el nombre de glomérulo. El glomérulo básicamente son los capilares que se continúan de esa arteriola aferente. Y algo peculiar que tiene también el corpúsculo renal es que no va a ser drenado por un sistema de venas, sino que básicamente estos capilares glomerulares terminan en otra arteriola, que recibe el nombre de arteriola eferente, ¿verdad? Entonces, para ir siguiendo la vía, tenemos que la sangre oxigenada llega al corpúsculo renal por medio de la arteriola aferente. Esa arteriola aferente se empieza a ramificar, empieza a formar como
como unas enredaderas, ¿verdad? Y termina formando el glomérulo, que son capilares. Y ese glomérulo va a ser drenado por una arteriola eferente que me va a llevar la sangre de regreso a la circulación, ¿verdad? A la circulación venosa. Bien, entonces, ¿qué es más importante que ustedes sepan del corpúsculo renal? Bueno, la estructura de esos capilares glomerulares. Entonces, son capilares y básicamente esos capilares van a ser de tipo fenestrado. Si ustedes se acuerdan del primer parcial, cuando hablábamos de capilares fenestrados, decíamos que eran unos capilares que tenían como discontinuidades, ¿verdad? En lo que era su endotelio. Tenían como poritos en el endotelio, pero tenían una membrana basal que era continua. Algo así, ¿verdad? La cuestión es que estos capilares glomerulares del riñón son de tipo fenestrado. Y la peculiaridad que tienen es que no van a tener unas estructuras que comúnmente están presentes en estos capilares. O sea, en todos los capilares fenestrados del cuerpo, yo tengo esos poritos en el endotelio, pero también tengo como unas puertecitas, que es glucocáliz básicamente, que esto se abre y se cierra, ¿verdad? Y permite el paso de sustancias. Entonces, en el riñón, esa estructura no va a estar. Solo voy a tener así el huequito, ¿verdad? Y la membrana basal. Entonces se dice que los capilares fenestrados del riñón son capilares fenestrados sin diafragma, ¿verdad? Porque no existe esa puertecita que se está abriendo y cerrando y permitiendo el paso de sustancias. Ahora bien, ¿qué es más importante que ustedes sepan también? Pues básicamente la cápsula, ¿verdad? La cápsula que va a tener ese corpúsculo renal. Entonces, yo voy a tener que esa cápsula renal, bueno, esa cápsula del corpúsculo renal se divide en dos capitas. Vamos a tener una capita externa, que es lo que me delimita todo el corpúsculo renal, ¿verdad? Que recibe el nombre de capa parietal. En este caso, de la cápsula de Bowman. Esa capa parietal de la cápsula de Bowman va a estar constituida por un epitelio plano simple. Y por otro lado, yo voy a tener van a ver básicamente unas células que me van a rodear directamente a todos esos capilares glomerulares, ¿verdad? Y esas células que me rodean a esos capilares glomerulares son importantes porque me forman lo que se conoce como capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, esa capa visceral de la cápsula de Bowman no va a ser como un epitelio común, sino que esas células van a recibir un nombre especial y se van a denominar podocitos. Esos podocitos son muy importantes porque emiten prolongaciones celulares primarias y de esas prolongaciones celulares primarias se forman unas prolongaciones secundarias que reciben el nombre de pedícelos. Entonces vamos a utilizar un esquema de Ross para explicarles esto más bonito. Ustedes pueden ver aquí tenemos un corpúsculo renal, ¿verdad? Entonces aquí viene la arteriola aferente. Aquí se va la arteriola eferente con la sangre, ¿verdad? Entonces la sangre llega al riñón a través de la arteriola aferente, ¿verdad? A este corpúsculo renal. Y todos estos hoyitos que están aquí me representan a los capilares glomerulares sin diafragma, ¿verdad? Entonces, esas células que me están rodeando directamente, todas estas de aquí que me están rodeando directamente a todos esos capilares glomerulares, son los podocitos. Y ustedes pueden ver que esos podocitos están como abrazando a todos esos capilares glomerulares, ¿verdad? Esos podocitos son muy importantes porque forman parte de lo que se conoce como barrera de filtración glomerular. En el riñón hay una barrera, así como la había, por ejemplo, en el sistema nervioso central o como la hay en los pulmones. Entonces, se denomina barrera de filtración glomerular. Esa barrera de filtración glomerular va a estar constituida por los podocitos y sus pedícelos. Va a estar constituida por una membrana basal glomerular.
y va a estar constituida por el endotelio de los glomérulos, ¿verdad? Estos son los tres componentes que me forman esa barrera de filtración glomerular. Entonces, básicamente, cipotes, la sangre llega, pasa por todos esos capilares glomerulares y se va filtrando hacia este huequito que está aquí, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan que yo les hablé de las capitas que tenía la cápsula de Bowman, ¿verdad? La capa parietal, que son las células planas, y la capa visceral, que son los podocitos. Y los podocitos están abrazando todos esos capilares. Entonces aquí me queda un espacito, si ustedes se fijan. Ese espacito se denomina espacio de Bowman. ¿Y cuál es la importancia de ese espacio de Bowman? Bueno, que básicamente la sangre que se filtra a través de todos estos capilares glomerulares por medio de esa barrera de filtración glomerular viene a drenar aquí, a este espacio de Bowman, y recibe el nombre de ultrafiltrado glomerular. Entonces ese ultrafiltrado glomerular que se filtró, ¿verdad? De la sangre, va a empezar a discurrir por todos los túbulos que mencionamos que tenía la nefrona. El túbulo contorneado proximal, los túbulos rectos, el asa de Henle, etcétera, hasta que termina llegando al conducto colector, ¿verdad? Y ese conducto colector que estábamos viendo aquí, cipotes, ¿dónde viene a desembocar? Bueno, desemboca en un conducto de Bellini, ¿verdad? Y en ese conducto de Bellini, ¿qué yo tengo al final de él? Tengo una papila renal, ¿verdad? Y esa papila renal, ¿a qué les recuerda? O sea, esto ustedes lo vieron en macro, no sé si lo van correlacionando. Esa papila renal era como la porción donde se empezaba a formar lo que se conoce como la... ¿Cómo es que se llaman estos, hombre? A ver, recuérdenme que ustedes llevan macro ahorita. No recuerdo el nombre de estas cosas. ¿Cálices? Los cálices, exacto, exacto, ¿verdad? Los cálices menores. Y esos cálices menores se unen para formar los cálices mayores, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y después, Sí. ¿qué se forma? La pelvis renal. O sea, no sé si van siguiéndome con todo el trayecto que hemos ido llevando, ¿verdad? Así es como se va filtrando toda esta orina. Básicamente, cipotes, en todos estos túbulos de la nefrona se van a dar mecanismos de reabsorción, de excreción de los diferentes componentes que se formaron de ese ultrafiltrado, hasta que a nivel de lo que sería el uréter, a mí ya me desemboca ahí lo que es la orina definitiva, ¿verdad? Y ya esa orina definitiva es transportada a la vejiga. Y posteriormente, cuando uno tenga ganas de orinar, pues la va a ir a eliminar, ¿verdad? Así es como funciona lo que sería la filtración a nivel del riñón. El riñón recibe toda esa sangre y la filtra constantemente. ¿Y cuál es la función de ese filtrado? Básicamente eliminar desechos que anden presentes en la sangre, ¿verdad? Esta barrera de filtración glomerular, o sea, es importante que esté intacta porque no va a permitir el paso de cualquier sustancia. Va a ser bien selectiva. Permite el paso, por ejemplo, de compuestos nitrogenados, por ejemplo, la urea. Creo que han escuchado de la urea ustedes, ¿verdad? O de la creatinina. Son desechos que el cuerpo produce. Y esos desechos se eliminan a través de esta barrera, ¿verdad? Porque la barrera permite que pasen. Pero, por ejemplo, las proteínas que me sintetiza mi hígado comúnmente no se tienen que filtrar. ¿Por qué? Porque tienen que estar presentes en la sangre. Entonces, esta barrera de filtración glomerular lo que hace es que a esas proteínas de la sangre las repele, las barre, básicamente para que no se filtren y no pasen a formar parte de la orina, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que esta barrera esté presente y se mantenga intacta, porque es selectiva, no va a permitir el paso de cualquier cosa, solamente de sustancias nocivas que yo no necesito en mi cuerpo. Entonces, una vez se formó el ultrafiltrado glomerular en el espacio de Bowman, tal como yo les estaba enseñando en esta foto, ustedes pueden ver aquí, que aquí se empieza a formar lo que es o sea, no sé si miran que justamente drenando ese espacio de Bowman hay una especie de tubito. Ese sería el túbulo contorneado proximal que me lo está drenando, ¿verdad? Y pues ya saben que según este esquema, ¿qué es lo que sigue, verdad? Entonces, no sé si entienden, cipotes, cómo está constituida esta arquitectura del corpúsculo. No sé si me di a explicar. Sí. Ok, entonces básicamente eso es lo que yo voy a encontrar en un corpúsculo renal, ¿verdad? Todo esto que yo les acabo de mencionar. Entonces recuerden esos componentes de la barrera porque se los podrían preguntar. Ahora bien,
Ya para ir terminando con corpúsculo renal, ustedes tienen que saber también que en el corpúsculo renal nosotros encontramos polos, por decir así. El libro menciona que hay un polo vascular. Básicamente el polo vascular es el polo en donde van a estar localizadas lo que serían los vasos sanguíneos, las arteriolas que me traen y me drenan la sangre, ¿verdad? Y también se habla de un polo urinario. El polo urinario va a ser aquel polo donde básicamente se tendría que encontrar el túbulo contorneado proximal que me va a drenar la orina del espacio de Bowman, ¿verdad? Entonces recuerden, polo vascular donde están las arteriolas, polo urinario donde está lo que sería el túbulo contorneado proximal. Entonces, ya por último, pues solo les voy a mencionar los componentes de un aparato muy importante a nivel del riñón, que sería básicamente el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular va a estar constituido por tres tipos de células. Vamos a tener a las células yuxtaglomerulares, a las células mesangiales extraglomerulares y a la mácula densa. Entonces, ¿para qué sirve el aparato yuxtaglomerular? Bueno, es muy importante que ustedes conozcan, aunque sea los componentes y una breve definición de lo que es su función, porque este aparato es muy importante para lo que es regular la presión arterial. Entonces, siguiendo nuevamente los esquemas de Ross, porque me gustan, están más bonitos que mis dibujos feos, pero básicamente, el músculo, ustedes saben que las arteriolas tienen músculo liso. Eso ya me lo manejan de segundo parcial, perdón. Entonces, sucede algo bien peculiar y es que las células de músculo liso de la arteriola aferente, en el momento en que ésta penetra y me forma los capilares glomerulares, se diferencian y se convierten en células yuxtaglomerulares. Esas células yuxtaglomerulares son importantes porque me van a producir una enzima que se denomina renina. Entonces, ¿qué más con estos componentes del aparato yuxtaglomerular? Yo también les mencionaba a unas células mesangiales. Existen dos tipos. Tenemos células mesangiales extraglomerulares, que son las que están fuera del riñón, y tenemos células mesangiales intraglomerulares, que son las que están dentro del riñón, ¿verdad? Estas células mesangiales son importantes porque básicamente son como los macrófagos a nivel del corpúsculo renal, ¿verdad? Por ejemplo, hay sustancias que se pueden filtrar hacia el mesangio, ¿verdad? El mesangio es ese espacio donde están localizadas esas células mesangiales intraglomerulares. Y lo que hacen esas células es evitar que se empiecen a aglomerar cosas filtradas ahí, ¿verdad? Se las comen y me regulan, ¿verdad? Lo que sería la barrera de filtración, me la cuidan básicamente. Además tienen la capacidad también de poder contraerse y también de con ello regular el flujo sanguíneo que le llega al corpúsculo renal. Bien, pero las que nos interesan y que son parte del aparato yuxtaglomerular son las extraglomerulares, o sea, las que están afuera del corpúsculo renal. Ya por último, yo voy a encontrar a la mácula densa. La mácula densa van a ser células de los túbulos renales, específicamente del túbulo contorneado distal. Se llama mácula densa porque lo que sucede es que, bueno, no se los había mencionado, pero todos los túbulos renales y potes están tapizados por un epitelio cúbico simple, a excepción de lo que sería el asa de Henle, de la rama delgada, tanto ascendente como descendente, porque esas ramas delgadas son un epitelio plano simple, ¿verdad? Pero la cuestión es que esta mácula densa es importante porque aquí esas células cúbicas adquieren una morfología más cilíndrica y justamente lo hacen en el momento en que el túbulo contorneado distal pasa entre medio de lo que es la arteriola aferente y de la arteriola eferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona todo este aparato yuxtaglomerular? Bueno, básicamente estas células de la mácula densa
en algún momento van a recibir el ultrafiltrado glomerular, ¿verdad? Cuando ese ultrafiltrado haya pasado todo el sistema de túbulos y llegue a lo que es la mácula densa que está en el túbulo contorneado distal, esa mácula densa tiene la característica de que puede detectar la concentración de sodio que va circulando por ahí. O sea, a través de ese ultrafiltrado que se formó de la sangre, ¿verdad? Entonces, en base a la concentración de sodio, esa mácula densa detecta si hay fluctuaciones en la presión arterial. Si la mácula densa detecta que hay muy poquito sodio llegando a lo que sería su trayecto, ella detecta como que la presión arterial está baja y hay que subirla. Y por el contrario, si detecta mucha concentración de sodio, pues lo toma como que la presión está alta, ¿verdad? Como que la presión está normal. Entonces, cuando detecta que el sodio está bajo, esta mácula densa le envía señales a las células yuxtaglomerulares de esa arteriola aferente. Y esas células yuxtaglomerulares lo que hacen es que ellas liberaban. Esa renina lo que hace comúnmente es que degrada una proteína que sintetiza el hígado, que se llama angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 posteriormente se va a convertir en angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, no, aquí hay una esquemita para que lo puedan ir viendo. La cuestión es que esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, ¿verdad? A nivel del pulmón. Entonces, siguiendo un poquito el trayecto que yo les estaba mencionando, tenemos aquí a nuestro riñón, ¿verdad? La aparato glomerular del riñón. Entonces, ese aparato yuxtaglomerular del riñón recibe sangre, como yo les estaba mencionando, y detecta que el sodio está bajo. Entonces las células yuxtaglomerulares empiezan y liberan renina. La renina convierte el angiotensinógeno del hígado en angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 va a pasar a los pulmones. Y en los pulmones se convierte en angiotensina 2 por medio de una enzima que se llama ECA. ¿Y para qué sirve todo esto? Se preguntarán ustedes. Pues básicamente porque al final del día la angiotensina 2 provoca vasoconstricción y con la vasoconstricción aumenta la presión arterial de nuestro cuerpo. Así es como el cuerpo, en especial el riñón, me puede lograr controlar lo que es la presión arterial, ¿verdad? Pero bueno, eso pues era algo extra que les iba a mencionar. Pero básicamente, hipótesis, esta es la relevancia de este aparato yuxtaglomerular. Yo quería que ustedes pues tengan en cuenta para qué sirve, aunque sea, para aumentar la presión arterial, para regularla, ¿verdad? Bien, entonces, para ir terminando, pues por último tenemos aquí a la médula renal. En la médula renal, pues ustedes como pueden ver, hay ausencia completa de corpúsculos renales. Yo solamente miro túbulos, ¿verdad? Túbulos rectecitos. Serían túbulos rectos y conductos colectores. Y ausencia total de corpúsculos renales. Entonces, si una placa yo les pongo esto, ustedes automáticamente me dicen médula renal. Y para que puedan ver más cortes, nuevamente yo miro túbulos y todos van hacia una misma dirección, si se fijan, ¿verdad? Que sería la médula renal. Y nuevamente aquí también pasa lo mismo. Entonces, no sé si queda claro riñón o, o sea, desean que repita algo. No, creo que está todo bien. Muy bien. Entonces, para ya terminar, pues tenemos las dos últimas estructuras de lo que sería el aparato urinario, ¿verdad? ¿Qué es esto de acá arriba? ¿De qué arriba? Ureter. El uréter. Muy bien. ¿Cómo identifico yo un uréter? Bueno, lo voy a identificar principalmente porque yo voy a ver toda la luz, ¿verdad? Un tip que a mí me daban mis instructores cuando yo llevaba esto era que la luz del uréter tiene como forma de la... ¿Han visto las flores que tiene Bob Esponja en el cielo, ¿verdad? En el mar. Entonces me decían que la luz del uréter tiene como la forma de las flores de Bob Esponja. Y con eso pues ya me acordaba, ¿verdad? Aparte de que estoy viendo toda la luz como ustedes están viendo. Entonces esos son como dos características clave para que ustedes sepan que están viendo uréter. Entonces, el uréter tiene capas. ¿Cuáles son? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Submucosa, Ay, no sé, se me olvidó. mucosa muscular, ¿verdad? Y una adventicia serosa. Entonces, hablemos de la mucosa del uréter. ¿Qué epitelio me reviste la mucosa del uréter? ¿Se acuerdan? Urotelio. El urotelio, ¿verdad? Muy bien.
También recibe el nombre de epitelio polimorfo o epitelio transicional, ¿verdad? Eso lo vimos en primer parcial. ¿Qué más? Bueno, el uréter va a tener una lámina propia muy abundante. O sea, la lámina propia del uréter es tan grandecita que hasta se confunde con una submucosa, ¿verdad? Entonces es normal que tengan como esa confusión. Pero que lo sepan desde ahorita, en el uréter no hay submucosa, ¿verdad? Así que no vayan a poner eso en el examen porque les podría salir mal. La lámina propia de lo que sería el uréter se dice que está constituida por un tejido conectivo denso y regular, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que yo voy a encontrar en la mucosa del uréter, el urotelio con su lámina propia. En cuanto a la muscular del uréter, yo voy a tener que tiene principalmente dos capas, ¿verdad? Una capa longitudinal interna y una capa circular externa. Eso en los 2/3 superiores del uréter. Porque cuando el uréter desemboca en la vejiga, ahora yo voy a tener una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa, ¿verdad? Ahora tenemos un sándwich de dos longitudinales y una circular en el centro. Pero eso solamente en el tercio inferior del uréter. Y por último tenemos adventicia serosa. El uréter, perdón, va a tener una adventicia a nivel de su desembocadura con la vejiga y una serosa en los 2/3 que restan, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es como lo principal de uréter. O bueno, disculpen, el uréter no tiene adventicia, solo tiene serosa. Entonces esas son las capas. Uréter es fácil. Mucosa, urotelio, con lámina propia y tejido conectivo denso y regular. Muscular, en los 2/3 superiores, longitudinal interna, circular externa. Y en el tercio inferior, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y una fibrosa, serosa, perdón. Eso es todo. ¿Y cómo lo identifico histológicamente? Por la flor de Bob Esponja y porque miro toda la luz, ¿verdad? Y eso de la luz es clave para que ustedes no me vayan a confundir el uréter con esta placa de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Vejiga urinaria. La Vejiga. vejiga. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la vejiga? La vejiga tiene las mismas capas que el uréter, cipotes. Tiene una mucosa, tiene una muscular y esta sí va a tener una adventicia serosa. Pero la clave para que ustedes no me confundan una vejiga con un uréter es que en la vejiga ustedes nunca van a poder observar la luz completa. Mientras que en el uréter, sí, ¿verdad? Todo esto es la luz. Mientras que en la vejiga, yo jamás voy a observar toda la luz completa, ¿verdad? Eso es en lo que ustedes se van a guindar para saber que están viendo un uréter o una vejiga. Entonces, la mucosa de la vejiga, por su parte, también va a estar tapizada por un urotelio. Y al igual que la mucosa del uréter, va a tener una lámina propia, ¿verdad? Solo que la lámina propia de la vejiga, básicamente, va a estar constituida por dos tipos de tejido conectivo, ¿verdad? Una capa más superficial va a estar constituida por tejido conectivo denso y regular. Y una capa más profunda va a estar constituida por tejido conectivo laxo areolar, ¿verdad? Es como lo inverso de la dermis. Y en el caso de la muscular de la vejiga, va a estar constituida por tres capitas. Una longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. O sea, las mismas que tiene el tercio inferior del uréter. Y bueno, adventicia serosa, ¿verdad? Adventicia en su parte anterior que conecta con el abdomen y una serosa en su parte posterior. Y eso es vejiga. Solo son capitas, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identifico vejiga y uréter? Por la luz. En el uréter la miro toda, en la vejiga nunca la voy a ver completa. Y eso sería básicamente cipotes aparato urinario. Kevin, ¿Sí? no sé si fue que en una placa ayer la recortaron, pero No se podría observar toda la luz a veces porque, o sea, la vejiga es muy grande. O sea, tal vez que el enfocado está como que más a la superficie, pero pero cuando yo me refiero a toda la luz, me refiero a que voy a ver como el círculo, ¿verdad? En el centro.
y voy a ver todo el epitelio rodeándome el círculo. Entonces eso es como la diferencia principal, ¿verdad? Además ustedes pueden ver también que la vejiga tiene como más tejido conectivo en su lámina propia, ¿verdad? El uréter, el tejido conectivo es bien escaso, casi ni se mira. Yo miro más que nada músculo, ¿verdad? En el uréter, que es todo eso de ahí. Entonces eso sería todo, cipotes. No sé si tienen dudas con algo que les haya mencionado o quieren que repita algo. Yo digo que está todo claro. Muy bien. Entonces eso sería todo, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar con Diego ahora para que miren rapidito tubo digestivo y cavidad oral, ¿verdad? Y con eso ya sería todo. Gracias. Buenas, pero primero un descansito de 5 minutos porque de verdad, casi 2 horas han estado. Entonces, a las 7:51.